Los juzgados esta mañana ha ido a declarar el obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín por el caso del sacerdote, ahora mismo en libertad provisional con medidas cautelares por supuestamente agredir sexualmente a una mujer en la capital turolense. Albert. Así es, Miriam. Como has comentado, libertad provisional para el sacerdote detenido por un presunto caso de agresión sexual. El juez también le ha impuesto una orden de alejamiento de 200 metros a la víctima y también la obligatoriedad de comparecer el día 1 y 15 de cada mes en los juzgados de Teruel. Ahora la investigación judicial se centra en el consentimiento o no de los hechos. El sacerdote dice que sí, mientras la víctima dice que no. Es un hecho que sin duda ha consternado también a la sociedad turolense. Enseguida vamos a estar con Patricia Blasco. Ella forma parte de esa organización coordinadora de la organización feminista de aquí de Teruel para que nos comente un poquito más este caso. Enseguida estamos con ella. Acompañando e intentando ayudar tanto a la mujer como al sacerdote. Y bueno, pues entiendo que con esas condiciones pues el juez me llame a declarar y en ese sentido pues yo he respondido con absoluta sinceridad a lo que he podido ver y a lo que he podido escuchar durante este tiempo. Y ahora pues toca esperar que el tribunal sea quien determine la responsabilidad del sacerdote, ¿no? Bueno, recordamos que la diócesis lo que ha hecho es retirar de sus responsabilidades pastorales al sacerdote investigado, que ahora está en una especie de retiro espiritual. Por su parte, lo que ha determinado el juez es mantenerlo distanciado de la víctima y se siguen investigando los hechos. La diócesis se pone a disposición de la víctima y esta es la situación que tenemos ahora. Enseguida hablamos con la responsable de la asociación feminista. Juan. Sí, siempre tenemos que garantizar la presunción de inocencia, pero cuando un juez toma estas medidas cautelares se supone que hay algunas pruebas o algunas evidencias que le han hecho pensar que estas medidas son necesarias, al menos en el corto plazo. Pues tenemos al otro lado ya a Patricia Blasco. Ella es la presidenta portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel. Hola, Patricia. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo valoran lo ocurrido hasta ahora? Bueno, pues desde la Coordinadora de Organizaciones Feministas por el momento tampoco sabemos mucho del caso, pero lo único que podemos decir es que siempre condenamos cualquier tipo de agresión o de abuso sexual, eso por supuesto, y que siempre nos tenemos que posicionar desde esa parte y ese apoyo, ¿no?, a la víctima, eso está siempre. Bueno, por lo que se traslada de la nota del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al parecer, él habría manifestado que era una relación consentida, ya decía que no hubo consentimiento, denunciaba esa agresión sexual. Patricia. Sí, eso decía. A ver, nosotras confiamos en todo momento desde la justicia. Si el juez ya ha dictaminado esa orden de alejamiento y está diciendo, pues eso es lo que hay que respetar. Si ella en todo momento ha dicho que no ha habido consentimiento, por supuesto él tendrá que pagar, ¿no?, lo que ha hecho. Aunque tampoco sabemos qué es lo que ha ocurrido realmente, pero bueno, siempre, ya te digo, condenar, o sea, cualquier tipo de abuso, de agresión sexual, y que es necesario seguir diciendo a la ciudadanía la necesidad de reivindicar, alcanzar una igualdad real y efectiva para que estas cosas dejen de ocurrir, ¿no? No sé si ha escuchado las declaraciones del obispo en el que decía que respetaba tanto a la víctima como al sacerdote, que ha sido, como decimos, retirado de sus responsabilidades pastorales y que ahora está en un ejercicio espiritual. ¿Cree que es suficiente esta medida? A ver, suficiente, bueno, lo que dictamine el juez al final, ¿no? Pero él va de retiro espiritual, no sé, querrá pensar un poco en lo que ha ocurrido. Pero suficiente, yo creo que eso es lo que habría que hablar es con la propia víctima claro, todo ese sufrimiento que lleva de lo que ha ocurrido. Al final nada, ¿no?, puede suplir lo que ha ocurrido. Pues Patricia Blasco, de Organizaciones Feministas de Teruel, le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos en Aquí y Ahora. Un saludo. Muchas gracias.
Bueno, si queréis decir algo más, Eduardo, rápido, porque estamos pendientes una investigación de las abierta que llegará donde llegue y dependerá eso en gran medida pues, bueno, de las exploraciones de los psicólogos y de la consistencia o inconsistencia de las declaraciones. O sea, los hechos por los que vemos al hablar de consentimiento, los hechos han ocurrido y lo que está en proceso de enjuiciamiento es si esos hechos, esos contactos de carácter sexual se produjeron de una manera consentida por la víctima que los denuncia o fueron perpetrados abusando de una situación de superioridad por parte del investigado. Eso es lo que hay ahora mismo. Los hechos visto que el acusado, hasta donde sabemos, asegura que se produjeron de manera consentida, pues los hechos han existido. Estamos hablando de eso. Claro, el problema de enjuiciar este tipo de situaciones es que siempre se dan en unas relaciones de intimidad entre dos personas normalmente y sin más testigos, ¿no? Por lo que hay que ir a pruebas indirectas, que en este caso normalmente serían de carácter psicológico, sobre la consistencia de la versión que mantiene la víctima, básicamente, y la credibilidad del acusado a la hora de decir que fue consentido. No olvidemos que en España siempre quien es investigado tiene derecho a mentir para no está obligado a declarar en contra de sus propios intereses. Esto no olvidemos nunca que es algo que se compensa con el respeto a la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, pues ahí está la investigación para poder enjuiciar y acabar de determinar qué es lo que ocurre realmente entre estas dos personas. Bueno, por tu conocimiento y tu experiencia en tantos juicios, el testimonio del sacerdote frente a la víctima pesan igual, Eduardo. Sí, es lo que se valora es la consistencia de las versiones, es decir, si se mantienen en el tiempo de forma coincidente. Claro, si las versiones empiezan a cambiar, pues automáticamente dejan de tener credibilidad porque no sabes con cuál de ellas quedarte, ¿no? Si la que se da en el momento de las detenciones cuando se produce, la que se da en el momento de la primera declaración, la que se da en posteriores declaraciones o la que se da en la sala de vistas, ¿no? Es decir, pero si esas versiones se mantienen de una manera consistente y los detalles permanecen, los detalles que se ofrecen permanecen en el tiempo y se reiteran, pues eso da credibilidad a las versiones, ya sea de la víctima o ya sea del acusado, ¿no? Y por eso normalmente se utiliza la intervención de psicólogos y de forenses especializados en psicología, precisamente para valorar esa consistencia entre lo que dicen unos y otros.